La Voz de América presenta. Aumenta el saldo de víctimas mortales mientras autoridades revelan piezas clave para esclarecer las causas de la tragedia de migrantes en Texas. Que lo vuelva yo a ver y abrazarlo, más que nada. El impacto de la tragedia en Texas sacude a México, país de origen de la mayoría de las víctimas. Además, Estados Unidos reforzará su presencia militar en Europa mientras que la OTAN declara a Rusia su amenaza más directa. Y la Casa Blanca presenta medidas para manejar el COVID-19 y la viruela del mono. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Aumenta el número de migrantes fallecidos en la tragedia del camión abandonado en la periferia de San Antonio, Texas. La investigación continúa mientras los sobrevivientes luchan por sus vidas en diferentes hospitales de esa ciudad. Jaime Moreno se encuentra en el lugar donde fue hallado este tráiler con 64 migrantes en su interior, la mayoría de ellos sin vida. Jaime, ¿las autoridades han llegado a anunciar algún tipo de medidas para evitar que se repitan tragedias como estas? Jaime. Estamos reestableciendo comunicación con nuestro corresponsal, que en este momento se encuentra en el lugar de la noticia, Jaime Moreno. Me informan en este momento que vamos a restablecer conexión con él en unos minutos. Mientras tanto, veamos la historia que nos preparó. Más de un día después del descubrimiento de 64 migrantes dentro de un asfixiante tráiler en San Antonio, el saldo actual de los fallecidos aumentó a 53, con 4 migrantes que fallecieron después de ser trasladados al hospital. Es nada menos que una horrible tragedia humana. 11 son las personas que se encuentran aún luchando entre la vida y la muerte. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Y a la fecha de este miércoles se han hecho públicas solamente la presunta identidad de 37 víctimas. Y por eso digo que puede cambiar, porque muchas veces vienen con documentos falsos y tenemos que cruzar esa información con las huellas dactilares, pruebas de ADN para garantizar su identidad. Esta incertidumbre ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente. También el FBI se ha unido a la investigación. 3 personas se encuentran bajo custodia en relación con el abandono del camión. Entre ellas, el conductor del furgón, dijeron las autoridades, supuestamente estaba drogado con metanfetamina cuando lo atraparon en el campo cerca del camión pretendiendo ser un migrante. Entre tanto, la comunidad en San Antonio está de luto por estos 40 hombres y 13 mujeres que perdieron la vida buscando un mejor futuro. Hoy lloramos por esos inmigrantes que vinieron a nosotros para respirar ese aire fresco, pero en cambio encontraron la muerte en el estado de Texas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden y a sus políticas de inmigración por la tragedia del camión. La Casa Blanca dijo que los esfuerzos de Biden para lanzar una campaña contra el tráfico de personas ha resultado en más de 2.400 arrestos relacionados con el tráfico de personas en los últimos 3 meses. Jaime Moreno, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Se han tomado medidas? ¿Se piensan tomar medidas para evitar tragedias como esta? Hola, Yasmín. El último anuncio que ha hecho el gobernador de Texas es que se van a incrementar desde el día de hoy los controles a los camiones que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, dice el gobernador, para evitar que este tipo de episodios como el que vimos de un camión abandonando a más de 60 inmigrantes en esta carretera se vuelva a presentar. Aquí es el área en donde fue encontrado el camión. Hasta este punto han llegado personas que viven en este sector a ofrecer un tributo, a rezar por las personas que fallecieron con ofrendas florales, con velas, también con botellas de agua que se han convertido en un símbolo de esa tragedia debido a que justamente las personas fallecieron por no tener suficiente agua para hidratarse dentro de este camión que llevó a tener temperaturas, algunas personas dicen que pudieron ser entre 50 a 55 grados centígrados, eso está como por establecerse, pero la temperatura aquí afuera es muy alta. Ahora imagínese la Yasmín dentro de uno de estos contenedores, el sufrimiento que pudieron haber tenido estas personas, Yasmín. Jaime, muchas gracias por este reporte. Y la tragedia de estos migrantes sigue sacudiendo a México, país de origen de la mayoría de las víctimas. Desde la capital, Javier Egar nos trae reacciones de algunas familias.
Horas de desesperación y angustia vivieron los familiares de José Luis Vázquez Guzmán, al enterarse por las redes sociales que había sido llevado a un hospital de Texas, donde en la noche de lunes fueron hallados 64 migrantes en la caja de un tráiler, abandonado a 50 kilómetros de San Antonio. Cuando me enteré de José Luis, pues lo único que pedí a Dios era que pues él estuviera bien, pues dijera que lo vuelva yo a ver y abrazarlo, más que nada. México se comprometió a ayudar en la repatriación de los restos de las víctimas. Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Y a pesar de la tragedia, en los campamentos de Reynosa hay quienes no dudan en intentar cruzar. Sí, quiero irme, porque quiero una mejor vida. Y no lo dudan, aún con el título 42 vigente. Lo cierto es que los flujos de migrantes siguen aumentando. Son cada vez más quienes buscan conquistar su sueño americano a como dé lugar. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y ahora vamos a Madrid, donde hoy comenzó la cumbre de la OTAN. Los países miembros presentaron una nueva hoja de ruta que incluye los desafíos más importantes de los que enfrentará la alianza. Saludamos a Julia Riera en la capital española. Julia, además, Estados Unidos anunció que reforzará su presencia militar en Europa. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sí, Yasmín, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Estados Unidos reforzará su presencia militar a largo plazo en Europa, concretamente en Alemania, Polonia, Rumanía, España, el Reino Unido y Alemania. Además, Estados Unidos también va a aumentar su presencia militar en la zona del Báltico, un lugar estratégico por su cercanía con Rusia. Por otro lado, la Casa Blanca confirmó que el compromiso de Biden significará que Estados Unidos mantendrá una presencia de 100.000 soldados en Europa. En el primer día de la cumbre celebrada en Madrid, la OTAN presentó el concepto estratégico que la alianza seguirá durante los próximos 10 años. Una nueva hoja de ruta que no descarta un ataque por parte de Rusia hacia los países aliados. Rusia es el desafío más significante y directo a nuestra seguridad. Los países miembros también reiteraron su apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda. Incluye comunicaciones de seguridad, gasolina, combustible, suministros médicos y chalecos antibalas, contrarrestar las amenazas químicas y biológicas y las minas, y cientos de sistemas portátiles antidrones. Por otro lado, tras el levantamiento del veto por parte de Turquía, la organización invitó de manera formal a Suecia y Finlandia a que se unan a la alianza. Una posible adhesión que Rusia ha calificado como profundamente desestabilizadora y que Washington celebra. Estamos contentos que ahora las candidaturas de Suecia y Finlandia puedan avanzar. Sus candidaturas muestran en parte por qué la decisión de Putin de desatar esta guerra contra Ucrania va a ser un fracaso a nivel estratégico. Ahora que podremos gozar de la presencia de dos Estados miembros nuevos en Europa, para contribuir a nuestra defensa en común. La cumbre marca un brusco cambio de postura de la OTAN respecto a Rusia, país al que hace una década calificaba como un socio estratégico. Yasmín, además, el presidente estadounidense Joe Biden se reunió con su homólogo turco Tayyip Erdogan, a quien felicitó por haber retirado el veto a Suecia y Finlandia para que esos países nórdicos puedan unirse a la alianza. Era Julia Riera reportando desde Madrid. Gracias, Julia, por el reporte. Bien, y regresamos a Estados Unidos, donde el gobierno se embarcó en la primera etapa de prevención contra la viruela del mono. La Casa Blanca anunció el despliegue inmediato de más de 290.000 vacunas contra el virus destinadas a las personas más vulnerables. Jorge Agobián con los pormenores.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la viruela símica no constituye por el momento una emergencia internacional, Estados Unidos activó la primera etapa preventiva. 32 estados de la Unión Americana han solicitado ayuda federal para obtener vacunas para la viruela, efectiva para tratar el virus. El gobierno estadounidense anunció una campaña nacional de vacunación que pondrá a circular 296,000 dosis durante las próximas semanas. El objetivo, indicó la Casa Blanca, es mitigar la propagación del virus en las comunidades donde la transmisión ha sido más alta y con poblaciones en mayor riesgo. Bavarian Nordic, el fabricante danés de la única vacuna autorizada para tratar la viruela símica, indicó que la dosis contiene una forma debilitada del virus que causa la enfermedad. Es como una vacuna tradicional. Estimula su sistema inmunológico para que esté mejor preparado para combatir la viruela del simio. En términos sencillos, funciona en la forma en que puede usar la vacuna antes de infectarse, pero en realidad también puede usar la vacuna de manera que pueda vacunarse si cree que puede estar infectado. La viruela del mono ha afectado durante décadas a poblaciones en África Central y Occidental, donde una versión del virus mata hasta el 10% de las personas infectadas. En Estados Unidos se autorizó el uso de la vacuna en 2019. Según la Casa Blanca, en los próximos meses tendrán un arsenal de 1.6 millones de dosis adicionales, esto con la intención de liderar los esfuerzos para combatir el brote a nivel mundial. Hasta el momento, la viruela del mono se ha detectado en 50 países de todas las regiones, con 3.000 casos reportados desde principios de mayo. Jorge Agobián, Voz de América. Y las estrategias no solo son contra la viruela del mono. Hoy la Casa Blanca presentó un nuevo plan contra el COVID-19. La estrategia tiene como objetivo ampliar la disponibilidad de las vacunas para niños de 6 meses en adelante y también facilitar el acceso de las comunidades minoritarias. Diva Lizeth Cash nos acompaña hoy en estudio justamente para explicarnos más sobre esta iniciativa. Diva, bienvenida. Así es, gracias, Yasmín. Vale la pena mencionar que esta acción hace parte de la campaña pública Juntos Sí Podemos del gobierno de los Estados Unidos, que iniciaron hace una semana a vacunar a los niños menores de 5 años y ya porque se han contabilizado 13.6 millones de casos positivos por COVID en Estados Unidos en la población infantil y 500 de ellos han muerto. Ahora el gobierno va a trabajar con organizaciones comunitarias y escuelas para llegar a todas las poblaciones. Los expertos todavía nos recuerdan que el COVID sigue entre nosotros y especialmente entre los niños. Actualmente hay alrededor de 100.000 nuevos casos de COVID que se han informado cada día en los Estados Unidos, de los cuales alrededor de 1 de cada 8 son niños. Sigue siendo un número grande y considerable. También vale la pena mencionar que a diferencia de la vacuna Moderna, que es aplicada a menores de hasta 5 años, la de Pfizer es aplicada hasta menores de 4 años y que podrían existir secuelas hasta 2 días después de la vacuna, pero para los expertos estas dolencias menores son menores porque hay que tener en cuenta las muertes que han existido en la población infantil en Estados Unidos. Los datos nacionales dicen los afroamericanos, latinos, indios americanos y nativos de Alaska han sido hospitalizados 2 o 3 veces más que los blancos y han tenido aproximadamente 2 veces más probabilidades de morir. Estas diferencias o disparidades también las han experimentado nuestros niños. Finalmente, vale la pena recordar que toda la información al respecto está accesible en la página web en español Juntos Sí Podemos, además de la información esencial y los recursos con los que la comunidad latina puede contar para combatir el COVID-19 para niños y adultos. No hay que bajar la guardia, Diva, es el mensaje de las autoridades porque todavía hay personas que se siguen infectando. Gracias por acompañarnos. Bien, y al volver, se recrudecen las protestas en Ecuador tras el cese del diálogo entre los líderes del paro y el gobierno de Guillermo Lasso. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Tras el asesinato de 3 policías en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que reforzará su ofensiva contra las pandillas. El mandatario responsabilizó del crimen a una pandilla llamada Barrio 18. Entre los agentes ultimados en Santa Ana, la segunda ciudad más importante de ese país, se encuentra un jefe del sistema de emergencias. Bukele ya había decretado régimen de excepción en marzo y se han detenido más de 43.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Mientras tanto, en Ecuador sigue estancado el diálogo entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y el movimiento indígena que desde hace 17 días impulsa un paro nacional indefinido. Episodios violentos siguen ocurriendo en Quito. Néstor Aguilera nos cuenta más. La violencia se hizo sentir nuevamente durante el paro nacional que este miércoles alcanzó su día 17 en Ecuador. Las redes sociales dieron cuenta de una protesta en un sector popular localizado en el extremo norte de Quito, durante la cual fueron incendiadas 2 unidades de policía. Una denuncia al gobierno, porque aquí nos bombardeó a la comunidad. Lejos de allí, el presidente del movimiento indígena llamó al diálogo tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de suspender los acercamientos, una vez que se confirmó otro ataque a un convoy, esta vez en la región amazónica. El hecho dejó un militar fallecido y una docena de heridos. Nosotros dejamos extendido todas las condiciones, todas las garantías para que este proceso de diálogo tenga un fin, que en ese fin podamos encontrar la respuesta que queremos la mayoría de los ecuatorianos. De manera casi simultánea, la Asamblea Nacional no alcanzó los votos suficientes para destituir al presidente de la República, invocando un artículo constitucional. Se lograron 80 votos de 92 necesarios para acoger una propuesta de UNES, la organización política del expresidente Rafael Correa. El titular de la Asamblea Nacional, quien también lideró el proceso de acercamiento entre las partes, expresó previamente la necesidad de volver a dialogar. Volvemos a convocar a las partes a continuar el diálogo. En medio de este contexto, el riesgo país se elevó en las últimas horas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y en México, la violencia contra periodistas no cesa. Esta mañana en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue asesinado a tiros Antonio de la Cruz, quien era reportero del diario Expreso. Su hija habría resultado herida también. El medio de comunicación confirmó la noticia al publicar un mensaje de indignación a través de su página web. Exigimos que este crimen no sea otro más que quede en la impunidad, asegura el medio. Con Antonio de la Cruz ya van 12 comunicadores asesinados en este año en México. Cambiamos de información. En un hecho histórico, Colombia conoció el informe final de la Comisión de la Verdad, creada tras el acuerdo de paz en 2016 y que ha documentado delitos perpetrados durante el conflicto armado que padeció ese país durante más de 50 años con la extinta guerrilla de las FARC. Yair Díaz nos trae las reacciones al informe. Opiniones divididas generó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano. Nos anuncian con bombos y platillos el descubrimiento de la investigación que durante 4 años hizo la Comisión de la Verdad, o de la mentira, como la mayoría de estas comisiones que sirven es de lavadero de los crímenes. Así reaccionó la congresista María Fernanda Cabal a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, creada en 2016, luego del acuerdo de paz, y ante la que se consignaron los crímenes por más de 50 años de guerra en Colombia. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad.
Durante más de 3 años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas. 800 páginas relatan violaciones de los derechos humanos que provocaron más de 8 millones de desplazados y más de 4.000 personas muertas, aunque hay víctimas que aseguran no fueron escuchadas. Fuimos totalmente excluidos. No fuimos consideradas, no se nos tuvo en cuenta ese relato para que quedara esa memoria histórica. El presidente electo Gustavo Petro recibió el informe de la comisión y se comprometió a implementar las recomendaciones. No puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas. Crear un Ministerio de la Paz, regular los ascensos de los militares y acabar con el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico son algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Nosotros hacemos una breve pausa y usted quédese con nosotros porque también al volver tenemos mucha más información aquí en El Mundo al Día. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Una nueva ley en California podría beneficiar a millones de trabajadores y es que muchos de ellos no cuentan con un plan de retiro patrocinado por sus empleadores, algo que termina afectando en particular a la comunidad latina. Verónica Villafañe nos trae la información. 7,5 millones de empleados en el sector privado entre 25 a 64 años no tienen un plan de jubilación por medio del trabajo. 3 millones son hispanos. Y más de la mitad tampoco tienen una cuenta de ahorro para su retiro, según el Centro Laboral de la Universidad de California, Berkeley, donde Nita Ree es la directora del programa de jubilaciones. Es una crisis total. Según un estudio que hicimos, casi la mitad de los trabajadores de California al jubilarse van a tener ingresos 200% por debajo del nivel federal de pobreza. El dinero no les alcanzará para cubrir sus gastos básicos. Para abordar la crisis, California adoptó la ley CalSavers, que requiere a empresas con 5 y más empleados inscribirlos automáticamente a un plan de ahorros de retiro. La ventaja que tiene este plan es que tú vas a estar poniendo un 3% o un 4% de cada pago que te hace tu patrón. Carlos García es presidente y fundador de FinHabits, una plataforma de educación y servicios financieros. Es mejor que tú puedas poner eso a un lado de forma automática y así tú puedas después de 3-4 años decir, oye, ya tengo este guardadito de $20,000. Estudios indican que mecanismos automáticos incentivan el ahorro. Actualmente en California el beneficio promedio del Seguro Social es de $1,400 al mes y aún menos para aquellos con salarios bajos. Por eso, uno necesita tener un plan de ahorro para el retiro que va a complementar
con el cheque del Seguro Social. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En breve les mostramos cómo la industria hotelera en Qatar se prepara para la llegada de turistas de todo el mundo para la Copa Mundial de Fútbol. They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La fiebre por el fútbol invade a fanáticos del mundo que esperan el inicio de la Copa Mundial FIFA 2022. En Qatar, el hospedaje también ofrece la posibilidad de disfrutar este torneo deportivo desde un crucero temático de lujo. Disfrutar de los partidos de la Copa Mundial 2022 a bordo de un crucero en Qatar puede ser una realidad. Una embarcación de lujo estará atracada en el muelle de Doha para darle alojamiento a cientos de turistas dentro de sus 4.000 cabinas. El barco que vendrá aquí es mucho más grande que este. Nuevos espacios, nuevas instalaciones, más tecnología que este y también es más grande, mucho más grande en capacidad y tiene algo más de espacio. Digamos que el barco que vendrá aquí a Doha será más grande e incluso si este es Bellísima, probablemente será más hermoso que todos nuestros otros barcos. Los hoteles también están en preparación para recibir a los fanáticos del balompié. Se esperan unos 850,000 turistas, un desafío para un país de tan solo 3 millones de habitantes. El promedio diario de un paquete de 4 noches es de aproximadamente $3,700 por persona a bordo del crucero. El gobierno de Qatar pone en vigor la tarjeta Haya, un documento indispensable para extranjeros que cuenten con las entradas a los partidos. La aplicación digital permitirá viajar a bordo del transporte público y reservar hospedaje en diversas modalidades. Hay diferentes opciones proporcionadas por el país anfitrión a través de la plataforma que son más que las opciones tradicionales de habitaciones de hotel, apartamentos y villas para residencias de vacaciones. Hay muchos residentes en Qatar que son propietarios de apartamentos que pueden alquilar, se alquilan cruceros y campamentos de aficionados. José Pernalete, Voz de América. Y ahora pasamos a California, donde en una particular competencia coronaron al perro más feo del mundo. 9 caninos participaron en la competencia, pero el ganador fue este perrito de 17 años llamado Mr. Happy Face. Su dueña lo rescató el año pasado de un refugio al que llegó con muchos problemas de salud y tras ser abusado por sus antiguos dueños. Pero ninguna de estas condiciones le impidió a Yeneda Benali darle una segunda oportunidad cuando decidió adoptarlo. Hoy Mr. Happy Face no solo es un campeón, sino que vive en un hogar donde le dan mucho amor. Muy bien por Mr. Happy Face. Con esto nos despedimos.